muy simplificado es una simplificación bastante gruesa de lo que es el modelo del lote óptimo de compra, porque a esto le sacamos toda la parte de financiamiento de las compras, ¿verdad? Que también se tiene que tener en cuenta. Pero los efectos del curso, los efectos de la materia, los efectos que a ustedes les interesa como tecnólogos, la parte de financiamiento que se encarguen los contadores, ¿no? No, no nos vengan a complicar la materia. Entonces digamos que este es un modelo simplificado de la determinación del lote óptimo de compras. Bien. ¿Cuál es la idea de esto? Determinar la cantidad de materia prima a comprar. ¿Sí? ¿Cómo determinamos la cantidad de materia prima a comprar durante el ejercicio? Partiendo del presupuesto de ventas, ¿verdad? La parte de marketing, la parte de ventas de la empresa tiene que presupuestar cuál es la idea de las unidades que vamos a vender. Y luego la parte de fábrica determinará cuál es la política de stock. Y luego fijar una política de stock que lo fija la gerencia, ¿verdad? Referente a productos terminados, la cantidad de productos terminados que vamos a tener en stock, la cantidad de productos en proceso que vamos a tener al final del ejercicio y la cantidad de materia prima en el depósito. ¿De acuerdo? O sea, lo que vamos a vender, los productos terminados que vamos a tener en stock, los productos en proceso que van a quedar al final del ejercicio en proceso y la materia prima que va a quedar almacenada en el depósito. Bien. ¿Qué nos dicen por acá? Que el modelo del lote óptimo de compras nos permite determinar bajo ciertos supuestos los momentos y las cantidades oportunas a adquirir, lo cual no es poca cosa, ¿sí? No podemos, nosotros de acuerdo a la empresa en la que estemos trabajando, decir, bueno, vamos a comprar en la medida que vayamos consumiendo, en forma intuitiva, qué es lo que vamos a comprar. Este modelo lo que nos permite decir, bueno, yo voy a fijar determinadas cantidades de ventas, ¿no? Y determinadas cantidades de productos terminados, de productos en proceso y de materia prima. Y en función de esos presupuestos, voy a ver cuánto es lo que voy a comprar en el ejercicio. ¿Cuánto voy a comprar en el ejercicio y de qué forma lo voy a comprar? ¿En cuántas partidas lo voy a comprar? No es lo mismo decir, bueno, supongamos que estamos en una empresa grande, yo qué sé, por ejemplo en ANCAP, y decir, bueno, voy a comprar, como el precio está bueno en este momento, todo el petróleo, toda la materia prima, que es el petróleo, del crudo que voy a precisar para el año. Estaría bueno, inclusive hasta hace unos meses atrás, el precio del barril de petróleo era cero, porque como no había donde almacenarlo, decimos, bueno, ¿por qué entonces ANCAP no compró en su momento todo el petróleo que tenía presupuestado para el año que viene? Y bueno, vamos a ver, porque este modelo nos va a permitir tener una idea de, en virtud, en función de la cantidad que precisemos para el ejercicio próximo, en qué cantidad de lotes y qué tamaño de lotes es el ideal para comprar. Por supuesto que ANCAP no lo compró, primero porque ya tenía contratos hechos y estaban bien hechos, y si hubiera comprado no tendría dónde almacenarlo tampoco, ¿no? El gran problema en ese momento era que nadie tenía lugar para almacenar petróleo. Por eso prácticamente el precio quedó en cero, inclusive Horacio, vamos a decir algo, vamos a emitirlo, hola Horacio. El precio bajó ¿Y no se tanto. vendía al consumidor eso? ¿Cómo, perdón? ¿No se vendía de manera particular eso?
Y bueno, podías ir con un barrilito y te traías algo de petróleo. Y sí, a cero Es, pesos, escúchame. es que a $0, inclusive, tengo un Y pero lo artículo, guardo y algún día alguien va a precisar. como no, tengo un artículo, sí, 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 llegó a tener precio negativo, pagaban para que te lo llevaras. No, no es broma. Una lástima que no me di cuenta se los voy a mandar el recorte de De juntar precio. unos dólares. Y te pagaban, sí, te pagaban. Después venía y no sé qué hacías con el petróleo ese, pero no lo podías tirar después en el río Santa Lucía, ojo, había que ver qué hacías con él. No había dónde ponerlo. Entonces, en un momento hasta te pagaban para que te lo llevaras. Hay todo también un enramado, un entramado político de por qué el precio estaba tan bajo y por qué había una superproducción de petróleo, pero no vamos a entrar en ese tema. Lo interesante es que bajó tanto que estaba en cero. Estaba en cero. Bien, vamos al modelo del lote óptimo de compra. ¿Qué variables son las que vamos a utilizar en este modelo? En primer lugar, vamos a llamar Q mayúscula, es la cantidad anual de materia prima a comprar. ¿Tá? Expresada, si fuera el petróleo en barril de petróleo, si fuera, no sé, este, vamos a ponerle kilos, pueden ser litros, en fin, cantidad anual de materia prima a comprar, es el Q. Luego tenemos P minúscula, que es el costo de efectuar una compra. Atención con esto porque este es un concepto que no es sencillo. Es el costo de efectuar una compra, pero digamos es el costo administrativo de efectuar la compra. No entra acá el precio de la materia prima. Supongamos, y volviendo al ejemplo de ANCAP, ya que lo mencionamos, que ANCAP tiene que comprar crudo, ¿tá? Petróleo. ¿Qué es lo que hace ANCAP? Llama una licitación internacional. Todo el andamiaje de llamar a una licitación, ANCAP con el crudo, la OCE con los distintos elementos para la purificación del agua que utilizan las piletas, antes era bauxita, no sé qué es lo que están usando ahora, el cloro, que Bastante cloro. sí, se siente, ¿no? Está tomando bastante cloro. En fin, para Y andás a ver escoger, si solo es cloro, ¿no? bueno, esperemos que sí. Yo por las dudas puse el purificador en la entrada de casa, pero espero que sea solo cloro. Confiemos en que sí. A ver, este costo de efectuar una compra, a lo que nos referimos es, por ejemplo, al costo de armar la licitación, ¿tá? Al costo administrativo de efectuar la compra, no al precio que pagamos por la materia prima. Eso por ahora no va a entrar, ¿de acuerdo? Esto es lo que le pagamos al escribano que haga el pliego, la impresión de los pliegos, la distribución de los pliegos, no sé, el interior del salón para hacer la apertura de la licitación, el abogado para que estudie luego las ofertas. Todo ese costo, que no es poca cosa, es el P, el costo de efectuar la compra. No entra acá el precio de la materia prima. ¿No? Es el costo administrativo, si quieres llamarlo. Viajes, todo eso, lo que haya que hacer, Todo lo que haya que hacer entra acá. entra acá, menos la materia prima, el flete de la materia prima, los gastos de importación, no. Todo lo que va a la materia prima, no. Esto es la parte administrativa. ¿De acuerdo? Las llamadas por teléfono, la impresión de los pliegos de condiciones, el redactar los pliegos de condiciones tiene un costo alto. Precisamos Sí. un abogado, precisamos un escribano. Luego en la apertura de la licitación precisamos un escribano también para elaborar actas. En fin, todo ese costo administrativo de efectuar la compra. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Luego tenemos una variable que vamos a llamar I minúscula, que es el costo de almacenar una unidad de materia prima.
es lo que nos cuesta almacenar cada barril de petróleo en los tanques esos que tienen cama, aquí en La Teja o allá en José Ignacio, en fin, donde se tiene almacenado el cloro, la bauxita, no sé si sigue usando bauxita. En mi época era eso lo que ponían para como purificar, una forma de purificar el agua. Pero es el costo de almacenar esa materia prima. ¿Tá? Si nosotros tenemos, no sé, una empresa constructora, el costo de almacenar las bolsas de Portland, ¿tá? Que no la podemos almacenar en cualquier lugar, porque donde empiece a agarrar humedad, las bolsas de Portland sabemos que inmediatamente se endurece y no sirve más para nada. Perdón. En fin, el almacenamiento tiene que cumplir con determinados requisitos de humedad, de calor y además también requisitos de seguridad, ¿verdad? Porque si lo dejamos ahí en el galpón, la materia prima que sea, probablemente desaparezca en breve tiempo. Todo eso entonces, todo ese costo de tener la materia prima almacenada es lo que nosotros llamamos la I minúscula, ¿tá? Y expresado en una unidad de materia prima. Cada kilo de Portland, cada barril de petróleo, ¿sí? Y L mayúscula, es la cantidad de materia prima a comprar por pedido. Este es el lote, lo que llamamos el lote, ¿sí? Es la cantidad de unidades de materia prima que hacemos en cada pedido. ¿Queda claro? Bien. Bien, seguimos entonces para la diapositiva siguiente. Bien, lo que hablábamos un poquito al principio, la cantidad en el ejercicio de materia prima a comprar se encuentra directamente vinculada a distintos elementos, que los vamos a detallar ahora, y que todos están expresados en unidades de la materia prima que contienen. No nos interesa nada más que la materia prima que contiene, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a tener el presupuesto de unidades a vender, expresado en unidades de materia prima, ¿sí? O sea, vamos a vender, no sé, 10.000 termos y estamos hablando de la materia prima, no sé, vidrio, supongamos que son de vidrio, tantas unidades de materia prima vidrio, ¿tá? Que son las que van a contener esos termos, o de metal, no sé qué, según los termos que a ustedes les guste utilizar, ahora se usan los Stanley, vienen todos de metal. Entonces es la materia prima que contiene ese producto que vamos a vender. No me interesa el envoltorio, no me interesa el tapón, no me interesa la agarradera, el asa, no. Es solamente la materia prima de la que estoy calculando el lote óptimo, ¿de acuerdo? ¿Queda claro el concepto? Es como que en específico una parte de eso. Sí, sí. Porque también tener el plástico y todo eso que también es otra materia prima, sería. Es otra materia prima y del cual calcularemos el lote óptimo de compras para el plástico, por ejemplo. En Claro, otro, o sea, se hacen por separado. se hace por separado. Cada materia prima vamos a determinar su lote óptimo. Entonces, es de las unidades que vamos a vender lo que contiene de esa materia prima que nosotros estamos analizando, ¿sí? Está muy bien la observación. ¿Y esto se hace por año? Sí, ¿Por sí, Q? vamos a determinar la materia prima anual que vamos a comprar. Repetimos acá al principio, la cantidad en el ejercicio generalmente es de un año, la cantidad en el ejercicio de materia prima a comprar, ¿no? Entonces es el presupuesto anual de unidades a vender, expresado en unidades de materia prima. Luego tenemos la variación de inventario. Es el inventario final que pienso tener de productos terminados, le resto el inventario inicial que tenía de productos terminados al principio del ejercicio, obviamente, ¿tá?
Entonces, ¿qué es lo que me da acá? El inventario final menos el inventario inicial, la variación de inventario que tuve en el ejercicio. ¿Ah? Porque si yo tengo el mismo inventario final que tenía al principio del ejercicio, esto me va a dar 0. O sea, no tuve que comprar nada de materia prima para los inventarios finales de productos terminados, porque mantuve los mismos. ¿De acuerdo? Esto es la variación entonces de inventarios en productos terminados. Que inclusive puede tener un signo negativo, porque puedo tener un inventario final menor al inventario inicial que tenía en productos terminados. Todo expresado en unidades de materia prima. Lo vamos a ver. Una consulta, profesor. Lo que Sí, está en depósito y lo que la empresa ya tiene, ¿en cuál está? bien, lo que tiene, a ver, lo que tiene en productos terminados, ¿está? Que se supone que está en el depósito para salir a la venta, lo que tenía al principio del ejercicio está acá, inventario inicial de Perfecto, productos terminados. perfecto. Entonces vos O pensás, sea, eso es el stock. el stock inicial, Claro. impecable, sí, sí, muy bien, el stock inicial. Lo comparamos con el stock final, que es lo que pensamos tener. Es decir, bueno, como de repente el petróleo estaba en valor 0, vamos a aprovechar y a producir todo. Vamos a poner la refinería a trabajar a full. Entonces, bueno, en ese caso probablemente tengamos un inventario final mayor que al inventario inicial que teníamos. ¿De acuerdo? Al stock, si querés, el stock final que pensamos tener va a ser mayor al stock que teníamos al principio del año. Porque aprovechamos una coyuntura de mercado. ¿Sí? Puede darse la situación a la inversa. Para el año siguiente, por ejemplo, como tuvimos un inventario final de este año, un stock final enorme, decimos, bueno, el año que viene no vamos a producir nada, y entonces el inventario final del año que viene va a ser menor que el inicial, y en ese caso sería negativo. ¿Está? O sea, esto puede ser con signo positivo si el stock final es mayor que el stock inicial. Pero también puede ser negativo si la situación es a la inversa, ¿de acuerdo? Esto que se da para Bien. los productos terminados, siempre expresado en unidades de materia prima, es lo mismo que pasa para los productos en proceso. O sea, son los productos que están adentro de la máquina, adentro del proceso productivo, ¿verdad? Adentro de la mezcladora, aquella que habíamos tomado como ejemplo, la metimos en el proceso productivo. Llegó el fin de ejercicio, bueno, no paramos todo, la empresa sigue. Entonces, lo que está dentro de ese proceso productivo también tenemos que presupuestarlo. Es decir, bueno, al final del ejercicio, al final del año, dentro de esa máquina, dentro de ese proceso productivo, había tantos kilos de materia prima. Y eso era al final del ejercicio. Al principio del ejercicio había tanto, la diferencia entre uno y otro es el incremento o decremento, ¿verdad?, de la materia prima que hay en los productos en proceso. ¿De acuerdo? Y el más fácil de visualizar de todos es el de la propia materia prima. Porque esto es lo que tenemos en el depósito. Tenemos tanto de stock, tantos kilos de stock en el inventario final, que vamos a pensar tener, y tenemos tantos kilos de stock en el inventario inicial, que eso sí, ya los vemos, cuáles son en el depósito, ¿no? La diferencia entre lo que pensamos tener a fin del ejercicio con lo que teníamos al principio es la diferencia de stock de la materia prima, que puede ser un incremento de stock o un decremento, según cuál de los dos valores sea mayor. Todo esto siempre expresado en unidades de materia prima, en kilos de materia prima, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice por acá? Veamos la suma de todos estos elementos expresados en la cantidad de materia prima que contienen, nos da la cantidad a comprar en ese periodo. ¿Está? Es una simple suma aritmética. Si yo sumo los kilos de materia prima que tienen las unidades que voy a vender, esas van a salir de la empresa, más la variación, más menos la variación que van a tener los productos terminados,
más menos la variación que va a tener los productos en proceso y más menos lo que va a tener la materia prima propiamente dicha en el stock final, me va a dar lo que voy a tener que comprar. ¿No? Recuerden esta ecuación. Presupuesto de unidades a vender más inventario final menos inventario inicial de productos terminados más inventario final menos inventario inicial de productos en proceso más inventario final menos inventario inicial de materia prima. Todo expresado en kilos de materia prima. Como el parcial lo van a hacer en su casa, esta diapositiva 38 tenganla a mano, ¿sí? Para recordar esta ecuación. ¿No? Esto es lo que llaman en contabilidad la ecuación de inventario. ¿No? Bien. También está en la hoja que pasaste. Sí, también, o sea, les pasé una hoja que es el resumen de todo para que lo puedan visualizar en una hoja más sencilla, ¿verdad? Profesor, la demanda, los pedidos que ya tiene la empresa por adelantado, ¿están Sí. en el inventario inicial de productos terminados en el inventario final? Y ¿En el primer inventario? probablemente eso lo tengamos incluido en el presupuesto de unidades a vender. En este presupuesto de unidades a vender. ¿Sí? Bien. Porque tenés pedidos en el que decís, bueno, está esto, pienso que ya lo vamos a vender antes de fin de año. Entonces, en este presupuesto de acá probablemente esté. ¿Sí? Si no está acá en las unidades a vender, capaz que decís, bueno, lo voy a tener que fabricar y lo voy a entregar el año que viene. Entonces va a estar en productos terminados. ¿De acuerdo? Va a estar dentro de este inventario final. Si lo pienso vender, va a estar acá. Si lo pienso vender en enero, por ejemplo, del año que viene, va a estar en el inventario final. ¿No? Bárbaro. Bien, ¿seguimos? ¿Quedó la idea? Sí. Bien. Sí. Pasemos entonces. Vamos a dar algunas definiciones, que también lo tienen en la hojita que les mandé, y también lo van a tener porque creo que les mandé todo el PowerPoint que está esto, con las diapositivas. Así que creo que tienen todo el material. Vamos a definir lo que es el stock de seguridad. ¿Qué es el stock de seguridad? Es el stock mínimo que la empresa desea mantener en el depósito para cubrirse ante posibles inconvenientes en el aprovisionamiento. ¿Sí? ANCAP tiene que tener un stock mínimo. Sí, ANCAP tiene que tener un stock mínimo de petróleo, ¿verdad? No puede decir, bueno, vamos a esperar a consumir todo y entonces ahí llamo a licitación para que dentro de 6 meses, siempre y cuando no haya una guerra en el Golfo, no se siga peleando Armenia con no sé quién. ¿Cómo apareció esta nueva ahora? No, es increíble. Digo, nos ingeniamos para matarnos entre nosotros, pero vos. Que lo parió, hay que vender arma y no hay caso, ¿eh? Es el mejor negocio se ve en el mundo. Sí, se ve que ese es el negocio, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, de repente ves una guerra de ese tipo, te bloquea el acceso a la materia prima para ANCAP. Entonces, no puede quedarse sin stock. Tiene que tener siempre, y lo tiene obviamente que sí, un stock de seguridad. Si bueno, yo no puedo tener en mi depósito menos de tantos barriles de petróleo. No puedo tener en mi depósito, si soy una empresa constructora, menos de tantos kilos de Portland o de arena o de no sé qué le ponen, pedregullo, piedra, no sé cuál es la piedra que utilizan para la mezcla, en fin, lo que sea. O la OCE, tantos litros de cloro o de kilos de bauxita o lo que fuera. ¿No? Eso es lo que llamamos stock de seguridad. ¿Queda claro el concepto? El stock de seguridad lo definimos matemáticamente como el consumo diario que tiene la empresa por los días que determine la empresa. Por ejemplo, si yo consumo 10 kilos de Portland por día, ¿tá? Yo tengo que tener, por lo menos, eso lo fija la gerencia,
un stock que me asegure poder trabajar, no sé, un mes sin preocuparme que haya desabastecimiento. O ANCAP, tantos barriles de petróleo para estar tranquilos de que una guerra en el Golfo no me bloquee todos los accesos, el acceso a la materia prima. ¿Tá? Entonces, lo que yo consumo por día, si consumo 10 kilos, digo, bueno, yo quiero tener un mes de tranquilidad, un mes de stock para poder trabajar tranquilo, 10 por los 30 días, 300 kilos será mi stock de seguridad. ¿Sí? Un ejemplo cualquiera que acabo de inventar, obviamente. ¿Sí? ¿Queda clara la idea del stock de seguridad? Sí, sí. Bien. El punto de pedido, PP, este es la otra variable que vamos a definir. Es el nivel de stock en el cual se debe cursar una orden de compra. Estará relacionado a la demora en la entrega por parte del proveedor, a los trámites internos de la empresa y al consumo diario de materia prima. A ver, yo tengo que tener un stock de seguridad para 30 días, ¿tá? Mis 300 kilos de materia prima, cualquiera sea ella. Nunca puedo estar por debajo de ese stock de seguridad. Entonces yo tengo que calcular, de acuerdo a la experiencia de la empresa, de acuerdo a los antecedentes, cuánto demora en efectuarse la compra y el proveedor en entregarme a mí. ANCAP demora muchísimo, porque tiene que llamar a licitación, hay que hacer los pliegos, presentarlo, mandarlo a las embajadas para que lo repartan a todos los posibles proveedores, después abrir la licitación, etcétera. Demora un tiempazo. En el caso de una empresa más chica, una constructora, son kilos de portland, bueno, ¿cuánto me demorás en entregar, yo qué sé, 1000 kilos de materia prima? Entonces tengo que estudiar cuántos días de demora voy a tener para hacerme de la materia prima y cuál es el consumo diario de materia prima. Entonces, los días que demoro en gestionar la compra y en entregármelo al proveedor, por lo que yo consumo de materia prima, ¿sí? Más el stock de seguridad que siempre tengo que tener en el depósito, me da el punto de pedido. No sé si queda clara la idea. Yo tengo que tener por lo menos mis 300 kilos de materia prima, porque es el stock de seguridad, más una cantidad determinada por los días de demora del proveedor, más el consumo por el consumo diario, para que durante ese periodo de tiempo, esos días de demora, ese stock vaya bajando y cuando llegue al nivel del stock de seguridad, me entre nuevamente el pedido y vuelva a tener el depósito completo de materia prima. ¿Queda la idea? Bien, sí. Lo vamos a ver igual ahora en un ejemplo. El stock máximo, la otra variable que vamos a definir acá, se concreta cuando recibimos el lote. Esto es bien sencillo. Simplemente tengo el stock de seguridad, yo tenía una cantidad X de materia prima, fue bajando hasta que tramité el pedido, siguió bajando y cuando llegó el pedido, ¿verdad? Vuelve a subir todo el stock y ahí tengo el stock máximo. Simplemente es el stock de seguridad, los 300 kilos que tenía, más los kilos que forman el lote óptimo de compras. ¿Sí? Luego un stock promedio, Pero eso, ese lote sería lo que voy a eh, comprar, lo que compraste acá. la cantidad de kilos que voy a comprar por pedido. ¿Sí? Bien. Es un poco lo que decíamos, ANCAP no puede comprar todo el petróleo para el año que viene, porque no tiene dónde ponerlo. Entonces optimiza el tamaño de las compras. ¿Tá? Tantos barriles según también de la capacidad de los barcos que puedan traérselo, en fin. Entonces, Profesor, bueno, sí, perdón. Quiere dígame. decir que cuando hablamos de lote de compra estamos hablando de un stock máximo de las empresas en costo. No, estamos hablando de cuál es el tamaño de la cantidad de kilos o de materia prima que vas a hacer en cada compra. Yo voy a hacer 5 compras en el año. ¿De cuánta cantidad de materia prima es cada una de ellas? ¿Sí? Ese es el lote
óptimo de compra. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, de repente aclaro un poco. Ah, lote óptimo. Ah, está, faltó óptimo ahí, porque dice lote de compra y parecería que digo que claro. Ah, Bien. lote óptimo, claro, óptimo, está bien, está bien. Es una buena Entonces, cuando observación. hablamos de lote óptimo de compra, es el stock máximo. Ahí sí. El lote óptimo de compras, cuando llega el lote óptimo de compras al depósito, ahí voy a tener el stock máximo. Porque yo tenía Perfecto. siempre el stock de seguridad. Llegó el camión con los kilos de materia prima que determiné en el lote, entonces ahí tengo el stock máximo. De ahí empiezo a consumir otra vez hasta llegar al punto de pedido, hago el pedido, sigo consumiendo, llego al stock de seguridad y ahí, si calculé bien, me tendría que llegar nuevamente al lote óptimo y volver a tener el máximo de stock. ¿Sí? En 2 minutos se nos va a cortar la comunicación. Vamos a intentar, como hicimos la otra vez, de seguir como ustedes me enseñaron. Si no podemos, les mando un link para seguir conversando. El stock promedio, que es la otra variable que vamos a considerar, consideramos como criterio simplificador que el consumo es una función lineal, lo cual no es cierto de ninguna manera, ¿no? O sea, no siempre consumimos todos los días la misma cantidad de materia prima. El consumo de stock es una curva, pero a los efectos de este modelo no hace mucha diferencia que en el periodo de tiempo que vamos a considerar, en lugar de una curva, consideremos una recta. Esa diferencia entre la recta y la curva no es significativa y nos simplifica muchísimo los cálculos suponer que es lineal el consumo, o sea que todos los días consumimos lo mismo. Es un criterio simplificador que tenemos que aclararlo, ¿no? Entonces, el stock promedio, ¿cuál va a ser? En promedio, en nuestro depósito siempre vamos a tener el stock de seguridad más el lote sobre 2, el promedio. ¿Tá? El máximo es el stock de seguridad más el lote, el promedio es el stock de seguridad, que siempre va a estar, más el lote dividido 2. Bueno, esto se nos está terminando por acá. Así tenemos las variables definidas y nos queda, ahora en unos minutos, seguimos con el desarrollo del modelo, ¿sí? Nos vemos Bien. en unos minutitos.